Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya prácticamente nos falta poquísimo para terminar lo que es el curso, ¿verdad? Espero que estén bien y sus familias, ¿verdad, chicos? Y bueno, ahora se han rayado ustedes con tantos feriados, ¿verdad? Entonces, afortunadamente vamos en buen tiempo, por lo cual no ha habido necesidad de hacer clases asincrónicas como me ha pasado con la biomédica, que como es mucho material, entonces definitivamente tenemos que hacer clases asincrónicas, ¿no? Entonces ya tienen que ir viendo cómo va su zona, ¿va, jóvenes? Ya muchos de ustedes pues ya casi ganaron, otros están regular, otros está difícil y otros está prácticamente imposible. Hay algunos de ustedes que ya no les alcanza, ¿verdad? Entonces, por supuesto, a ver el fruto de su nota de lo que es el laboratorio va a ser fundamental también para ver sus posibilidades de los que están al límite de si ganan o no, ¿verdad? Entonces, pues ahorita ya van a tener su fruto y espero que sea fruto de ganancia, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se puede a todos, pues, porque así va el desarrollo del curso, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vamos a seguir. Ahorita mucho de lo que veamos es prácticamente mucho teórico, ¿verdad? Que va a ser evaluado pues en las comprobaciones que tengamos. La tarea, la última tarea se va a hacer la semana siguiente. O sea, ya en la última semana no hay tarea o ejercicio. No sé si están interesados que podamos hacer examen corto la última semana, o sea, la semana 17. No sé si están interesados que hagamos. Si quieren, no podemos hacer. No sé quiénes quieren hacer la última semana. Levanten la mano quienes quieren hacer la última semana comprobación. Levanten la mano. Tienen que ser tienen que ser 12 para que se... Bueno, depende de los que vienen. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces sí vamos a tener examen entonces. Realmente, miren, realmente viéndolo así desapasionadamente tampoco les va a modificar mucho ya sea que ganen o pierdan, no les va a modificar mucho el promedio, pues porque ya llevamos 13 comprobaciones, ¿no? Pero bueno, lo hacemos con mucho gusto, o sea, por mí no hay problema. Lo que sí les digo es de que una parte del examen va a ser sobre carbohidratos. Ahí tenemos bastante que preguntar. Ya en el examen corto que tengamos hoy, pues ya van a ver qué es lo que se les puede preguntar. Entonces va a ser un desarrollo, yo creo que es un desarrollo bastante grande para que pueda hacer una sección del examen, pueda ser evaluado de carbohidratos. Entonces ya saben que va a haber serie sintética, eh, va a haber también series de identificación de productos con fórmulas, o sea, las pruebas, ¿verdad, jóvenes? Y bueno, eso serían, creo que, y una separación de mezcla, ¿verdad? Casi ya tenemos el examen completo, ¿va, jóvenes? Eso es lo que tenemos que estudiar. No sé si hay alguna duda. Entonces van a venir las pruebas así como de Toyens, esas cosas, Así es, pues. todo eso lo que hemos visto y todavía falta que veamos otras. Bueno, también vimos de... Ah, bueno, esa no la vimos. Sí, las pruebas que hemos visto de caracterización y la determinación de lo que es las fórmulas moleculares y bueno, eso que ya vimos, ¿verdad? Va a venir. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, entonces vamos a seguir, pues chicos. Vamos a compartir. Mi internet está algo inestable, no sé cómo están ustedes. Y cuando se pone así con un puntito rojo es que... Bueno, entonces vamos a seguir. A ver, léame Andrés, por favor. Ahorita le voy a poner. Le voy a quitar esto ahorita. Léame pues Andrés.
dependiendo del número de insaturaciones en las cadenas de ácidos grasos. Los acilglicéridos pueden ser sólidos, semisólidos o líquidos a temperatura ambiente. Según esto se clasifica en... Entonces, vamos a ver. A ver, léame por favor, Esmeralda. Cebos y mantecas, sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos que lo componen son saturados. Las mantecas son semisólidas, más blandas. En los animales de sangre fría y en los vegetales hay aceites, y en los animales de sangre caliente hay cebos. Ok, entonces se dan cuenta de que este tipo de lípido, ¿verdad? Está presente mucho en lo que son los cetáceos, ¿verdad? Que como normalmente ellos están viviendo en aguas muy frías, entonces necesitan permanecer, como son mamíferos, también necesitan permanecer en una temperatura determinada. Entonces esa grasa, ese sebo les permite mantener la temperatura, ¿verdad? Al principio, cuando todavía no se producía mantecas y cebos a nivel industrial, pues lo que de donde se obtenía era de las ballenas. Imagínense ustedes qué matanza de ballenas, ¿va, jóvenes? Y esos son los problemas a nivel de desarrollo humano, ¿verdad? Que ha causado la merma de tantas especies, ¿verdad? De desaparición de especies animales y plantas, ¿verdad? Y realmente ahí es donde nosotros como, como seres vivos pensantes deberíamos de analizar bien los procesos que nosotros tenemos a nivel humano que, eh, que no que no afecten a los demás seres vivos de la tierra, ¿va, jóvenes? O sea, no podemos nosotros ser tan soberbios de poder matar una o extinguir unas especies completas, destruir plantas. Es que eso es lo que está llevando a la autodestrucción de la humanidad, pues porque si nosotros estamos destruyendo a todo nuestro medio ambiente, pues nos estamos destruyendo al final a nosotros mismos, ¿verdad? Ahorita nosotros ya estamos viendo los efectos que tanta gente causa a nuestro mundo, ¿verdad? Y realmente pues no es justo que una especie en la Tierra destruya a todas las demás, ¿o piensan ustedes que es justo? Ok, entonces debemos ser conscientes de que ahorita estamos ya casi miren, poco tiempo nos queda para que lleguemos al punto de point no return del cambio climático, ¿verdad? Y no sé qué va a pasar, ¿verdad? No sé qué nos va a afectar, ¿verdad, jóvenes? Entonces, porque ya sobrepasamos lo que son los límites de lo que es la composición de los gases, de la atmósfera, y entonces va a comenzar un cambio bastante drástico, ¿verdad? Desgraciadamente ustedes lo van a vivir más que yo, ¿verdad? Yo ya estoy de salida, pero realmente es penoso y es preocupante, ¿verdad? Ver el egoísmo, el endiosamiento de los humanos respecto a nuestro planeta, ¿verdad? Y realmente pues no se miran acciones contundentes para cambiar eso, ¿verdad? Porque siempre lo que es el capital, lo que es el dinero es lo que manda, ¿verdad? Y realmente lo que debería mandar en nuestro planeta es la vida, ¿verdad? La protección de la vida, el respeto a los demás seres de lo que es nuestro planeta, ¿verdad? Pero eso, pues a los que manejan el dinero no les interesa, ¿verdad? Eso les interesa la ganancia. Entonces debemos de cambiar nuestro pensamiento para ver si nos da tiempo. Yo cada vez lo miro más difícil, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer la lucha, jóvenes, ustedes como futuros profesionales. Bueno, a ver, léame por favor, Diane. Aceites, líquidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos que lo componen son insaturados. La mayoría son de origen vegetal: aceite de oliva, palma, algodón, girasol, soya, canola, coco, etc. Y animal, aceite de bacalao. Entonces, se da cuenta que este tipo de productos ustedes van a estar en contacto a nivel de profesionales, ¿verdad? Tanto los ingenieros en alimentos como los ingenieros químicos,
pues los dos trabajan más o menos en las mismas, siempre con sus especialidades, pero trabajan. Les he aconsejado desde años pasados, ustedes que tienen la oportunidad, pues podrían recibir o podrían graduarse de las dos carreras. Yo creo que eso sería una situación ideal, ¿verdad? Que fueran ingenieros químicos e ingenieros en alimentos. Su abanico de posibilidades a nivel ya sea de trabajo o a nivel de crear ustedes una industria personal es muchísimo más grande, ¿verdad? Porque realmente los cursos que varía de una carrera a otra pues no son muchos, ¿verdad? No sé qué dicen los ingenieros en alimentos y los químicos. Creo que no son muchos los cursos que varían, ¿va? ¿Ah? Son 18 cursos diferentes. Ok. Entonces esos cursos pues pueden equivaler a una especialización, ¿verdad? Entonces yo pienso de que si pudieran ustedes hacer la lucha sería excelente, ¿verdad? Entonces realmente sería una buena ruta de vida y que les va a beneficiar a ustedes al poder ustedes tener mayores posibilidades de trabajo. Entonces ahí tenemos la oliva, los aceites, el girasol. Creo que no sé, eso creo que era canola. Bueno, entonces tenemos ahora las ceras o céridos, que ahorita estamos viendo cada uno de los grupos que ya se dividieron anteriormente. Entonces, a ver, léame por favor, Dulce. Ceras o céridos son ésteres de ácidos de cadena larga C16 a C36 con alcoholes lineales de peso molecular elevado C16 a C36. Ok, entonces se dan cuenta que las ceras lo que van a tener de característica es de que la cadena carbonada es bastante larga y eso hace que tengan un estado sólido. Acá tenemos el ácido graso, miren, el ácido graso más el alcohol me va a dar el éster y se me forma la cera. La cadena carbonada del ácido graso debe ser bastante grande y debe ser saturada para que me dé el sólido. Acá tenemos el triacontanil palmitato, cera de abeja. Se dan cuenta que tiene el ácido palmítico y tiene el 1,3-triacontanol. Se dan cuenta de cuántas, ¿verdad? Se dan 28, 29 y 30. 30 átomos de carbono. Entonces, por eso es de que son sólidas. A ver, léame, Emily, por favor. Producidos por plantas: cera de carnauba, corpenica, cerifera, aceite de jojoba, sinantis o animales, cera de abeja, spermaceti. Que eso es lo de la ballena, ¿verdad? Tenemos la ballena, tenemos algunos de las materias primas de los aceites de carnauba. El aceite de carnauba es una planta que está en el Brasil y es una cera muy fina y muy cara. A ver, léame, Jairín. Por lo general, son sólidas a temperatura ambiente, muy insolubles en agua. Ok. Las funciones del mismo. A ver, léame, Lilian. Almacenamiento de combustible metabólico. Siga leyendo. Protección e impermeabilidad. Ahí está. Aplicación. Ahí está. Entonces, realmente la cera lo que sirve mucho es o combustible o para protección, ¿verdad? Por ejemplo, todas las ceras que nosotros utilizamos para automóviles o para pisos, bueno, para pisos no, para automóviles son de tipo de cera, así como esta, o sea, un éster. A ver, léame, Luis David. No se lo ve mucho, Luis David. Aplicaciones en Uy, sí. industria alimenticia, farmacéutica, protección de superficies, cera para autos, cosmética. Ok. Acá tenemos, no me acuerdo qué es esto, y no le puse yo ahí, ¿verdad? Son algunos de las semillas, porque de las semillas donde se saca
digamos, estas sustancias, ¿verdad? Séricas. Bueno, vamos a ver los heterolípidos, que es otro, y que se dividen en fosfolípidos. A ver, léame por favor, María Fernanda. En su composición intervienen ácidos grasos y otros componentes como alcoholes, glúcidos, ácido fosfórico, derivados animados, etc. Son moléculas anfipáticas con una zona hidrófoba cola en la que los ácidos grasos están unidos mediante enlaces éster a un alcohol, glicerina o esfingosina y una zona hidrófila cabeza, originada por los restantes componentes no lipídicos que también están unidos al alcohol. A los heterolípidos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Encontramos los siguientes tipos. Entonces se dan cuenta de que lo que significa anfipáticas quiere decir de que son, una parte es hidrofílica, o sea, tiene afinidad al agua, y la otra parte es hidrofóbica, o sea, que tiene afinidad con lo que son los apolares, ¿ya? A eso significa anfipáticas, o sea, anfi significa dos, ¿verdad? Entonces, los glicerolípidos sería ácidos grasos más glicerina. Tenemos los gliceroglucolípidos, los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, que se llaman fosfolípidos, ¿verdad? Y están unidos siempre a una glicerina. Ahora tenemos los esfingolípidos o ceramidas, son ácidos grasos, ahora están unidos no a la glicerina, no que a otro compuesto que se llama esfingosina. Entonces tenemos los esfingoglucolípidos, se dan cuenta que en este caso estamos uniendo a glucósidos o a glucosa, y en el esfingofosfolípidos estamos uniendo a compuestos de fósforo. Pueden ver ustedes que realmente lo que son los lípidos pues es una cantidad enorme de compuestos, ¿verdad? Debido a que como cosa rara, ¿verdad? Dentro de la química fueron separados por medio de la, como habíamos dicho anteriormente, de la solubilidad. Y la solubilidad en realidad pues incluye un montón de compuestos, ¿verdad? Eso es lo complicado de cómo se dividieron los lípidos. Vamos a ver, léame por favor, María Elisa. Glicerofosfolípidos. Los principales aminoalcoholes son etanolamina, colina y serina. Los ácidos grasos constituyen la parte hidrófoba y el resto la hidrófilas. Por tanto son bipolares. De ahí que se sitúen en la membrana embicapa. Abundan en el cerebro. Entonces se da cuenta que estos componentes son componentes de las capas de las membranas, ¿verdad? O sea, de las membranas celulares. Miren ahora cómo está armado. Tenemos el glicerol y en este caso, en el caso de los fosfolípidos, está unido a dos ácidos grasos y a un fosfato, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que los otros eran unidos a tres ácidos grasos, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo, miren. Acá tenemos los dos ácidos grasos de 16 a 18, de 18 a 20, en este caso es insaturado. Y luego tenemos el fosfato que está unido a un componente, ¿verdad? Sería un glicerofosfolípido. Entonces, por ejemplo, yo esto se los puedo preguntar en la comprobación de la semana entrante, ¿verdad? Les puedo poner la forma o les digo cómo está formado, ¿verdad? De qué componentes. Entonces acá tenemos un ejemplo ya. Tenemos aquí la cola hidrofóbica, que es la cola donde están los ácidos grasos. Miren, tenemos un ácido graso saturado, un ácido graso insaturado. Se dan cuenta que como tiene un doble enlace, pues está doblado. Luego tenemos que están unidos a la glicerina, que sería este componente que está acá, ¿verdad? Esta sería la glicerina. Se dan cuenta que está unido con enlaces éster. Y acá está unido al fosfato. Entonces, este fosfato se dan cuenta de que se une a un R o un X que decía ahí, ¿verdad?
En este caso está unido a, se dan cuenta, a un CH2, CH2, NCH3 más. A este componente se le llama colina, pero la por eso se llama fosfatidilcolina, ¿verdad? Porque está unido, este fosfato está unido a la colina. Acá podemos ver ya en términos, digamos, pequeños, que las dos colas de ácidos grasos sería la parte hidrofóbica y la cabeza donde está el fosfato sería la cabeza hidrofílica, o sea que tiene afinidad con el agua. Entonces por eso, digamos, así es como se forma la membrana, solo que la membrana es de bicapa, o sea que tiene dos moléculas de fosfato, ¿verdad? O sea que es de bicapa, no es de monocapa. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, miren pues, acá tenemos los fosfolípidos, glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos. Se dan cuenta que el fosfato puede estar unido por un enlace éster, o sea, con un alcohol, acaba un alcohol, aminoalcohol, puede estar unido a una colina, puede estar unido a una serina, puede estar unido a una etanolamina, a la glicerina o el inositol, ¿verdad? Esa sería la composición, pero lo que es el glicerofosfolípido sería todo esto que está abajo. Se da cuenta que está unido a dos ácidos grasos, uno insaturado, otro saturado, y la glicerina está unido a un fosfato, ¿verdad? Este sería el ácido fosfatídico, ¿verdad? Y luego va a estar unido a cualquiera de estos otros componentes. Por supuesto, yo lo que les voy a preguntar es solamente, digamos, la estructura general que vimos al inicio, ¿verdad? Miren, acá tenemos lo que es la membrana, miren. Acá precisamente está la bicapa, miren. Aquí hay uno para afuera, se dan cuenta que tiene la parte polar, o sea que este sería el medio externo acuoso. Y de este otro lado tiene la otra monocapa que estaría dando la parte polar hacia el lado del citoplasma o el citosol, ¿verdad? Y aquí es donde está el intercambio por medio de, bueno, eso lo van a ver en bioquímica, ¿verdad? Estos son ciertas válvulas especiales que dejan pasar ciertas cosas para adentro y para afuera. Además también la membrana va a tener cierta polaridad, cierta porosidad, ¿verdad? Y así es como se hace el intercambio entre el exterior, que sería el medio acuoso, y el interior, que sería lo que es la célula, ¿verdad? No sé si queda claro, jóvenes. Y aquí tienen estos, como les digo, son intercambiadores de sustancias de adentro. Eso lo van a ver en bioquímica, ¿verdad? Que son proteínas específicas que dejan pasar solo ciertas sustancias hacia adentro o hacia afuera. Es una maravilla eso. Bueno, vamos a ver los esfingofosfolípidos. Bueno, entonces ahora miren qué es el esfingofosfolípidos. A ver, léame Marlon, por favor. Están formados por un alcohol, esfingosina, más un ácido graso, más un ácido fosfórico y un alcohol aminado. La esfingosina y el ácido graso constituyen la ceramida, que es la unidad estructural de los esfingolípidos y que es la parte hidrófoba, abundan en el tejido nervioso. Entonces miren, pues aquí tenemos la esfingosina. Tiene siempre 3 átomos. Se da cuenta que acá originalmente viene también de la glicerina, solo que acá han cambiado los grupos. Se dan cuenta que tiene un OH en el carbono 1, tiene un grupo amino en el carbono 2 y tiene una cadena carbonada larga en el carbono 3. Se dan cuenta que la cadena larga sería la hidrofóbica y la cabeza de este lado, que tiene tanto un grupo amino como un OH, sería la cabeza polar. ¿Ya? Entonces acá tenemos, se dan cuenta que esta sería la esfingosina, o sea, esta es la distribución de la esfingosina. Entonces ahora, en lugar de estar unido acá, se dan cuenta que la esfingosina estaría unido, estaría unido a un ácido grafo,
y esto último estaría unido a un fosfato y a un componente X, que dependiendo de qué sea, así se va a llamar. Entonces a esto se les llama fosfolípidos, pero se dan cuenta que ya no utilicé la glicerina, sino que utilicé la esfinjosina, que es esta estructura que está acá. A ver, léame, Mayra. Su importancia biológica radica en que forman partes de las membranas celulares. Entonces, en este caso, esta es, digamos, de las membranas nerviosas, está presente en ese tipo de membranas. Vamos a ver los glucolípidos, que serían los gliceroglucolípidos. Se dan cuenta que glicero significa que tiene glicerina. A ver, léame por favor, Miguel Ángel. Su estructura molecular deriva de la unión de dos ácidos grasos con la glicerina en las posiciones 1 y 2 y de una molécula de monosacárido que se une mediante un enlace O-glucosídico al tercero H. Se encuentra en las membranas de las bacterias y de las células vegetales. Entonces se dan cuenta que van a haber dos ácidos grasos unidos por enlace estérico, por enlace de éster al glicerol, y el último va a estar unido a un glucósido, o sea, a un carbohidrato. Entonces aquí pueden ver las dos cadenas de ácido graso. Se dan cuenta que una es saturada, la otra es insaturada, y luego el otro componente es el glucósido. Aquí tendrían ustedes el carbohidrato. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? En este caso sería la glucosa, ¿va? Acá se dan cuenta la importancia también de los ácidos grasos, ¿verdad? O sea que nosotros decimos, ay, que la grasa que nos va a engordar. No, la grasa también es útil en los procesos bioquímicos, o sea que tampoco la podemos eliminar, ¿verdad? Además también van a ver ustedes en bioquímica que el elemento que da más energía en los procesos metabólicos son las grasas, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es que nosotros la energía la almacenamos en forma de grasa, ¿verdad? O sea, cuando tenemos necesidad, pues es una fuente energética muy, muy grande. Pero el problema que tiene las grasas es de que los subproductos que generan nos pueden causar problemas de salud, ¿verdad? Entonces también tiene sus cosas interesantes. Bueno, vamos a ver los esfingoglucolípidos. Se dan cuenta que ahora no va a tener la glicerina, que va a tener la esfinjosina. Y va a estar unido no a un fosfato, no que a un glucolípido. O sea, es lo mismo, solo que está unido a otros grupos. Entonces, ahora están formados por una ceramida unida a un glucósido. Entonces, se dan cuenta que tiene la esfinjosina, que va a estar unido a un ácido graso, el N, y el O va a estar unido a un azúcar con un enlace glicosídico, ¿verdad? Se llaman cerobrócidos o globócidos. Ya el cerobrócido ya le dice a ustedes de dónde va a estar. A ver, léame por favor, Stuart. Cerebrócidos. El glúcido es un monosacárido. La glucosa o galactosa aunan en las membranas de las neuronas y vainas de mielina. Se dan cuenta que son las que van a permitir lo que es el flujo de electrones en las cuestiones nerviosas. Entonces miren, pues aquí tenemos la esfinjosina, miren que habíamos visto, ¿verdad? Que se llama ceramida. Entonces acá va a estar unido en este caso a un ácido graso, se dan cuenta que es este. Acá tienen la cadena carbonada larga, y acá va a estar unido a un monosacárido, en este caso también es glucosa, ¿verdad? Con un enlace glucósido, ¿verdad? Entonces se pueden dar cuenta de que dependiendo de qué funciones tenga, así va a ser unido a la esfinjosina o va a estar unido a un glicerol. Bueno, vamos a ver los gangliósidos. A ver, léame por favor, Andrés. Gangliósidos. El glúcido es un oligosacárido complejo. Abundan en las neuronas y glóbulos rojos. Se encuentran en la cara externa de las membranas.
Ok, entonces se dan cuenta que acá estaría los gangliósidos. Acá, miren pues de qué está formado. Está formado acá, miren, esta sería una amina que está unida a un glucósido, ¿verdad? Pero está unido en un, digamos, en un enlace de amida, ¿verdad? Entonces acá podemos ver, miren, acá tiene las colas glucósidas polares, es donde está la glucosa, puede estar galactosa o puede estar el N-acetilgalactosomida, ¿verdad? Se dan cuenta que acá estarían estos componentes, ¿verdad? Y el Na sería esta molécula que está acá, ¿verdad? Puede ser una, pueden ser dos, puede ser una, ¿verdad? Y estar unidas ¿a qué? Estar unidas a una cadena de galactosa y luego esta galactosa estar unida a una cadena de N-acetilgalactosomida y se miran cómo van formando lo que es el gangliósido. Se dan cuenta que la parte polar sería toda esta parte donde están los grupos, ¿verdad? Que son polares. Y la cola, acá miren, tiene la cola, que sería esta R, que es la cola que sería esta que está acá, que sería la hidrofóbica, y esta sería la cabeza hidrofílica, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes también, ¿verdad? Que lo que varía mucho a nivel de lo que son las membranas nerviosas, ¿verdad? Porque hay diferentes funciones. A ver, léame por favor, Esmeralda. Forman parte del exterior de la membrana plasmática, constituyendo junto a la glucoproteína el glucocáliz, donde se intercalan con los fosfolípidos, contribuyendo al aumento de su rigidez. Su especificidad, basada en las diferentes secuencias de las cadenas oligosacáridas, hace que actúen como marcadores biológicos y lugares de reconocimiento celular. Entonces, estos como que nos sirven de receptores de ciertas proteínas para que formen los enlaces, ¿verdad? Se dan cuenta de que acá podemos ver cómo están formando enlaces con ciertas moléculas, ¿verdad? Acá tenemos lo que son los glucósidos, tenemos también el grupo amino, y estos enlaces que forman es al exterior de lo que es la membrana celular. Vamos a ver ahora el segundo grupo, que son no hidrolizables. Ahí significa de que no se pueden saponificar, o sea, se llaman también no saponificables, o también se les ha denominado como simples porque no se pueden hidrolizar. Entonces vimos que son tres. Vamos a ver primero los esteroides. A ver, léame por favor, Cintia. Son lípidos no saponificables derivados del esterano, igual a gonano, anillo de ciclopentano perhidrofenantreno. Ok, entonces se dan cuenta que acá tenemos el fenantreno que está unido a un ciclopentano. Este es el ciclo básico de lo que son los esteroides, o sea que tiene 4 ciclos, el A, B, C y D. Este es la estructura base de los esteroides. Bueno, a ver, léame por favor, Dayan. Los esteroides se diferencian entre sí por el número y la localización de los sustituyentes en el anillo de esterano. Ok, entonces se dan cuenta, ya saben ustedes cuál es el esterano. Es como que fuera un fenantreno unido a un ciclopentano. Bueno, ahora miremos los esteroles. Tenemos el colesterol, tenemos la vitamina D y tenemos el estradiol. Acá tenemos los esteroles, tenemos la vitamina D, ¿verdad? Tenemos el colesterol. ¿Ok? Se dan cuenta que aquí sí tiene el anillo base. Aquí todavía se tiene que formar. Y son las reacciones que vimos de ciclación, ¿se acuerdan ustedes?
Bueno, tenemos las sales biliares. Y las sales biliares tenemos el ácido cólico, ¿verdad? Y estos ácidos biliares en lo que es el sistema de digestión nos sirven para emulsificar lo que son las grasas y que nosotros las podamos absorber, ¿verdad? Porque digamos dentro de nuestro sistema digestivo van a haber ciertas vitaminas, ciertas sustancias que son solubles en lo que es aceite, ¿verdad? Y esas son las que vamos a absorber por medio de esas grasas. O sea que por eso nosotros necesitamos también las grasas, ¿va, jóvenes? No es que casi siempre nosotros demonizamos las grasas. Bueno, tenemos las hormonas esteroides, tenemos hormonas suprarrenales y hormonas sexuales. Se dan cuenta la importancia de todos estos de estos esteroides. Acá tenemos la testosterona, se dan cuenta que tiene su ciclo base. Tenemos el cortisol también, su ciclo base, y lo que cambian son los sustituyentes en los diferentes anillos, ¿verdad? Tenemos los terpenos, que es otro grupo de lo que son los no saponificables. Entonces léame por favor, Dulce. Químicamente son derivados del isopreno y se clasifican según el número de moléculas de isopreno que los forman. Ok. Entonces en este caso se dan cuenta que tenemos el isopreno. Esta sería la molécula de isopreno. Entonces acá tenemos, por ejemplo, derivados del isopreno sería el geraniol, ¿verdad? Que sería este. Y el limoneno. En este caso son monoterpenos porque solo tienen una molécula de terpeno. Acá tenemos, a esto se le llama mentoles, ¿verdad? Aquí tenemos el fitol. En este caso tenemos la vitamina E y tenemos la vitamina A, que en este caso son diterpenoides, o sea que están formados a través de dos moléculas de lo que son terpenos. Tenemos los triterpenos, que sería el escualeno, que es muy importante. Escualeno viene de lo que son, a ver qué significa escualeno. Alguien que le tenga idea qué es un escualeno, de dónde viene ese nombre. A ver, alguien que sea pilas, escualeno, ¿de dónde vendrá el nombre? De tiburones, jóvenes. Escualeno viene de nombre latín que significa los tiburones. Entonces esto fue descubierto primero en la grasa de tiburón. Entonces acá tenemos el escualeno, que sería un triterpeno, o sea que viene sintetizado a partir de 3 moléculas de isopropeno. Tenemos tetraterpenos, que serían los carotenoides. Los carotenoides son los que dan coloraciones a los vegetales anaranjados, rojos y amarillos, ¿verdad? Que son muy importantes para lo que es la visión, ¿verdad? Tenemos politerpenos, tenemos el caucho, ¿verdad? Ahí podemos ver en dónde está la molécula de isopreno. Y el caucho puede ser que ustedes trabajen con eso, ¿verdad? Porque aquí tenemos producción de caucho natural, especialmente en lo que es Izabal y lo que es Retauleu. Bueno, ¿alguien es de por ahí, jóvenes? ¿O alguien conoce las plantaciones de caucho en Izabal o en Retauleu? Pues las Retauleu quedan cerca de lo que es el ITRA de Reu, un poco antes, ¿no? Bueno, tenemos ahora el último grupo, que son las prostaglandinas, que esas pues fueron descubiertas hace relativamente poco tiempo, ¿verdad, jóvenes? A ver, léame, Dulce, por favor, a ver cómo tiene su micrófono. Prostaglandinas. Las prostaglandinas se encuentran en cantidades muy pequeñas en tejidos y fluidos corporales, entre ellos los fluidos menstruales y seminales. Todas las prostaglandinas son derivados hipotéticos de la secreción de ácidos grasos insaturados de 20 carbonos. Las prostaglandinas E2 y E2A pueden utilizarse terapéuticamente para provocar el aborto o bien para acelerar el parto. También se investiga sobre ellas para la obtención de derivados estables, para su utilización como anticonceptivos.
Entonces se dan cuenta de la importancia que tiene esto en los ciclos de... Yo que era E1 y era E2, ¿va? Ahí me confundí. A ver, léame por favor, Emily. Poseen una gran variedad de actividades biológicas de naturaleza hormonal y reguladora. Así medían en... A ver, léame, Jairín. La producción de olor y fiebre. Perdón, ¿qué dijo usted? La respuesta antiinflamatoria, vamos. Léame todas las que están en... La producción de dolor y fiebre, la regulación de la presión sanguínea, la inducción de la coagulación de la sangre, la inducción al parto y la regulación del ciclo del sueño gírmico. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia que son las prostaglandinas? Y hasta los 60 fueron descubiertas porque muchas de estas no tienen un sistema de producción local. Así como ciertas, por ejemplo, la insulina se produce en el páncreas. Así hay ciertos órganos que producen la adrenalina en la glándula suprarrenal. En cambio, estas se producen en el sitio y por eso no se habían descubierto. Y se llaman prostaglandinas porque fueron descubiertas en la próstata de lo que son ovejas y carneros. Más bien serían las corneros, ¿verdad? Porque las ovejas no tienen próstata. Y realmente pues no se sabía nada de eso debido a que no se producen en un aparato específico, ¿no? Que están presentes en todo el cuerpo y en cantidades pequeñas. Y miren todo lo que regula. ¿Se dan cuenta ustedes la cantidad de cosas que realmente hasta hace poco tiempo podemos ir sabiendo qué lo causa? ¿Se dan cuenta entonces por qué no debemos ser tan soberbios de pensar de que ya todos lo sabemos? Miren, acá tenemos la prostaglandina es a partir del ácido araquidónico. Acá se dan cuenta que es un ácido carboxílico de alto peso molecular y que tiene 4 insaturaciones. De ahí es donde vienen las prostaglandinas. Acá tengo una prostaglandita que es el ácido prostanoico, ¿se dan cuenta? Tenemos el ácido homo-alfa-linoleico. Se dan cuenta que aquí tiene un ciclo. Y cada uno de estos pues tiene un montón de funciones. Y realmente pero acá tenemos la prostaglandina EMIR, la E2. En este caso tiene el ciclo siempre de 5 acá y tiene el ácido carboxílico. Igual acá, eso es como que es lo fundamental, ¿verdad? Tenemos la prostaglandina F2 y eso pues es bien fundamental, ¿va? Muchas de las medicinas que controlan la presión son derivados de las prostaglandinas. Vamos a ver la nomenclatura de ceras. Por ejemplo, acá tengo esta cera que está formada del ácido carboxílico es de 15 y del éster, o sea del alcohol, es de 16, ¿verdad? Entonces el nombre común de esta pues sería spermaceti, que viene del esperma de ballena, ¿verdad? Por eso que se llama spermaceti. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Pues sería palmitato de cetilo. Se dan cuenta de que este ácido de 16 carbonos que tiene 15 más 1 serían 16, es el ácido palmítico. Como es un éster se le pone palmitato, que eso ya lo vieron en la nomenclatura de ésteres. Y como es un éster tienen que nombrar el alcohol. En este caso el nombre común de este ácido de 16, este alcohol de 16 es ácido cetilo. Entonces sería palmitato de cetilo. Palmitato sería el nombre común del ácido y alcohol cetílico sería el nombre común. Ahora, el nombre de UPAC sería hexanodecanoato de 1-hexadecilo. Ese sería el nombre de UPAC. Entonces tienen que nombrar lo que es como éster y el alcohol como el sustituyente, ¿verdad? Así como poníamos acetato de etilo, ¿verdad? Aquí como son ácidos grasos de alto peso molecular y son alcoholes también grandes, entonces van a tener nombres, digamos, pueden tener nombres comunes o pueden poner ustedes los nombres UPAC. Vamos a ver los aceites y grasas. Los aceites y grasas, como vimos, están derivados
de lo que son la glicerina y el enlace, la formación del enlace éster con ácidos grasos. O sea que acá tenemos el aceite, ¿verdad? O la grasa. Dependiendo si está unido a ácidos grasos saturados, pues puedo tener una grasa, y si está unido a ácidos grasos insaturados, tengo un aceite. Cuando digo grasa, pues sería sólido, y cuando digo aceite, sería líquido. Entonces, a ver, léame por favor, Jason. El sistema común emplea para nombrar a los glicéridos las literales alfa, beta, gamma y lambda para indicar la posición de los diferentes... Gamma, no lambda. Lambda. Gamma. Perdón, licenciado, ¿verdad? Para indicar la posición de los diferentes grupos provenientes de los ácidos grasos que les dieron origen. Ok. Entonces, a ver, sígame leyendo, Lilian. Así, si en el glicerol existe 1, 2 o 3 restos de ácidos grasos iguales, esterificándolo, solo se indica el prefijo de multiplicidad que corresponde dependiendo del número de restos de ácidos grasos de que esté conformado. Bueno, entonces mire pues. A ver, léame por favor, María Fernanda. Si se tiene el glicerol con un resto de ácido láurico, se cambia la terminación ico por ina del ácido, y entonces el nombre será alfa monolaurina. Si existieran dos restos de ácido láurico, sería alfa beta dilaurina o alfa gamma dilaurina, dependiendo de la posición en la que se encuentren. Sin embargo, cuando son tres los restos de ácidos grasos idénticos, no se indica la posición, sino que solo se escribe trilaurina. Ok, entonces se dan cuenta que cuando tengo en posición alfa, que sería el de hasta arriba, pues pongo alfa monolaurina. Si tengo dos sustituidos, tendría que poner alfa beta dilaurina, y lo puedo tener en el alfa y en el gamma, entonces sería alfa gamma dilaurina. Y si tengo todos los ácidos iguales, pues entonces le diría trilaurina, no le pongo alfa beta gamma, ¿verdad? No, que trilaurina significa de que los tres ácidos grasos son iguales. No sé si hay alguna duda. Y estoy utilizando el nombre común, que es el que más se utiliza para este tipo de... Por eso les decía yo que es importante que se sepan los nombres comunes, ¿va, jóvenes? Porque siempre, ya cuando ustedes buscan en la literatura o ustedes en los procedimientos, tienen los nombres comunes. Acá tiene, digamos, la trilaurina, que tendría la sustitución de los tres ácidos, y en este caso sería del ácido láurico, ¿verdad? Que es de 12 carbonos. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, María Elisa. María Elisa. Bueno, a ver, Marlon. Cuando existen restos de ácidos diferentes en un glicérido, el ácido que aparece al final recibe el nombre como indicó con anterioridad, y los nombres de los otros ácidos los preceden. En este caso, la terminación del ácido se reemplaza por ico o por o. O sea, ahí se debería haber leído, por favor. Y el o los o nombre o nombres del o de los otros ácidos que lo preceden. Entonces aquí lo que va a pasar es de que tenemos tres diferentes ácidos. A ver, léame por favor, Miguel Ángel. En una molécula de glicerol hay un resto de ácido palmítico y uno de ácido oleico en las posiciones alfa y gamma. Entonces se nombrará de las siguientes formas. Entonces, en este caso se llamaría alfa palmito, gamma oleína, o bien alfa óleo, gamma palmitina. ¿Ok? Esas serían las dos formas que podrían ustedes nombrar. Se dan cuenta que tenemos el ácido palmítico, que es el de arriba en alfa, y el oleico, que es del carbono gamma. Acá en este caso se dan cuenta que aquí le puedo haber puesto alfa al de arriba o alfa al de abajo. Entonces alfa óleo palmitina
o alfa palmito gamma oleína. Lo único es de que el último le debo de cambiar la terminación ina, ¿verdad? Porque sería palmítico, sería icoporina, oleico, icoporina. ¿Está claro, joven? Entonces tienen que saberse los nombres comunes, ¿no, jóvenes? Porque aquí sí no hay nombres de UPAC, pues, ¿verdad? Y ahí es donde viene la importancia de que se lo aprendan lo más pronto posible, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Stuart. Como puede observarse, los nombres de los ácidos pueden colocarse en cualquier orden. No existen reglas rigurosas que rijan este aspecto en la nomenclatura de los glicéridos. Ok, entonces acá tengo, se dan cuenta, tengo uno de 14, 14 y 14. Ese sería tripalmitina, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, el nombre común sería meristato, porque es el ácido mirístico, de gliceraldehído o trimiristerina, que sería el nombre común. El nombre de UPAC sería tetradecanoato de 1,3 propano triolio, ¿verdad? Se dan cuenta que en la trimeristerina ya nosotros asumimos que el alfa, beta y gamma están sustituidos por el ácido. En cambio ya en lo que es la UPAC sí tenemos que poner 1, 2, 3 propano triol. Acá tenemos la triesterina, se dan cuenta de que está formada por 3 moléculas de el ácido esteárico. Miren acá, miren este ácido, pues aquí es donde viene que los aceites son líquidos. ¿Por qué? Miren este que está con 2 insaturaciones, miren, está todo doblado. Entonces, ¿esto qué es lo que va a causar? Va a causar de que su punto de sus propiedades físicas bajen, porque no se van a poder pegar las moléculas unas con otras debido a este doblez. Igual acá arriba, miren. Y por eso los aceites van a ser normalmente ácidos grasos insaturados que van a probar de que tienen que estar en estado líquido. En cambio, cuando son cadenas saturadas, miren, se ordenarían linealmente y por eso es de que las grasas o mantecas son sólidas. No sé si queda claro eso, joven. Y eso lo van a ir a ver si trabajan en el área de aceites y grasas, ¿no, jóvenes? Bueno, escriba la estructura de las siguientes triglicéridos. Eso se los dejo yo. Ahí tenemos el tripalmitato de glicérido, el glicerilo. Tenemos el alfa palmito, beta óleo, alfa adina. Eso se los dejo para que ustedes lo pongan en el grupo de Facebook. Trimeristerina, que pongan la estructura. Entonces tienen que buscar o tienen que saberse los nombres de los ácidos, nombres comunes, y así pueden formar. Tenemos el alfa óleo, beta estereauro, alfa lineoleína. Eso se los dejo para que lo hagan como tarea no calificable. Jóvenes, ahí me suben eso. La vez pasada no me hicieron nada de la tarea que les dejé, jóvenes. O sea, yo se las dejo para que ustedes practiquen, pues, jóvenes. Yo sé que no vale nada, pero también esfuércense en hacer algo. Bueno, vamos a ver los ácidos grasos poliinsaturados, que se llaman PUFAs. Así se llaman a nivel de lo que es nutrición. Bueno, entonces vamos a ver los PUFAs. Léame por favor, Andrés. Son importantes para la dieta y la correcta función del sistema inmune. Ok. A ver, Esmeralda. Los ácidos omega 6 se transforman con facilidad en ácido araquidónico. Ok. A ver, léame por favor, Cintia. Fíjense que esa meta W es omega, solo que es en minúscula. ¿Estamos? A ver, léame por... Los ácidos omega 3 se transforman más fácilmente en EPA, C25 y DHA, C226. Ok.
A ver, léame por favor, Dayan. Los ácidos omega 9. Entonces, fíjense pues, acá tenemos, miren, el ácido oleico omega 9, ¿por qué? Porque el doble enlace está en el carbono 9. A este linolénico omega 6 porque está en el omega, está en el carbono 6. Pero miren, acá es una cosa, no sé por qué lo hicieron, pero el conteo de átomos viene desde la punta. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y acá sería 1, 2, 3. No lo están midiendo como debería de ser por el nombre. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia? Pero eso fue cosa que la gente lo denominó así, ¿verdad, chicos? No es cosa mía. Y miren el omega 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que estamos midiendo de la cola hacia el ácido carboxílico. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, chicos, o no hay alguna duda? Está claro, licenciado. Va, entonces eso lo tienen que tomar en cuenta porque ustedes, tanto en ingeniería química como en ingeniería de alimentos, van a estar muy relacionados con ese tipo de ácidos, ¿sí o no? Bueno, entonces, ojo, ya saben ustedes a qué se refiere a omega, se refiere a los dobles enlaces. ¿Y a qué se refiere a los diferentes nombres? Contar el número de carbonos desde la punta, que son los ácidos grasos que supuestamente se recomiendan para poder nosotros consumir. Entonces miren, acá tenemos el ácido alfa-linoleico. Se dan cuenta que es C18 y es omega 3. Se dan cuenta, 1, 2, 3. ¿Ok? Que viene de lo que son mariscos, semillas, vegetales. Tenemos el ácido eicosapentanoico, ¿verdad? Que es EPA, que sería un carbono 20 y con 5 insaturaciones. Eso significa las insaturaciones en este valor, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5. Y omega 3, que el último doble enlace está en el carbono 3. Tenemos el ácido docosahexanoico, DH, ¿se dan cuenta? Y entonces también es un C22, o sea que tiene 22 carbonos y tiene 6 insaturaciones. Y la primera insaturación es en el carbono 3. ¿Estamos? Tenemos el ácido linoleico, es un La. Se dan cuenta que así se abrevia, jóvenes. Tenemos que es de 18 carbonos y tiene 2 insaturaciones. Y omega 6 porque está el primer doble enlace de la punta en el carbono 6. Tenemos el ácido arquidónico. Se dan cuenta que el ácido arquidónico sirve para la síntesis de las prostaglandinas. Acá está, miren, de los frutos secos. Por eso es de que es importante también tener en la dieta lo que son los frutos secos. Se llama AA. Es un ácido graso de 20 que tiene 4 insaturaciones y comienza en omega 6. O sea que el primer carbono de la punta es 6. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ya entienden más entonces ahora de las pufas. A veces se les llama eso. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Vemos las generalidades de los lípidos, clasificación de los lípidos, lípidos hidrolizables, saponificables, que están en el primer grupo. Tenemos los hololípidos. Entre los hololípidos tenemos los acilglicéridos o glicéridos. Tenemos los acilglicéridos triglicéridos. Luego tenemos las ceras o séridos, los heterolípidos, fosfolípidos. Tenemos los glicerofosfolípidos, los esfingofosfolípidos. Y los glucolípidos tenemos los gliceroglucolípidos y los esfingoglucolípidos. Se da cuenta que esto es fácil de aprenderse, ¿va? Porque, digamos, entre los fosfolípidos hay uno con glicerol, el otro hay con esfingosina. Igual con los glucolípidos, ¿verdad? Luego tenemos los cerebrósidos, los gangliósidos. Tenemos los no hidrolizables o no saponificables o simples. Tenemos los esteroides derivados del esterano, que es el grupo, los anillos del
fenantreno más el ciclopentano. Tenemos los terpanos, que son derivados del isopreno. Tenemos las prostaglandinas, derivados de los ácidos carboxílicos insaturados de 20 carbonos. Se dan cuenta que ahí decía teórico, porque en realidad todavía no se ha descubierto del todo cuál es el mecanismo metabólico de la formación de las prostaglandinas. Porque el problema de las prostaglandinas es que se forman localmente, ¿verdad? Y no se tiene todavía, a pesar de que ya pasaron casi 60 años, bien claro cómo es el proceso bioquímico. Vamos a ver lo que son las eras. En nomenclatura vimos la nomenclatura de grasas y aceites. Vimos los ácidos grasos poliinsaturados denominados omega o los PUFAs. Y eso fue lo que vimos. Ahí están las bibliografías. Se dan cuenta que esto pues es muchísimo más teórico, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Qué les parece la información? ¿Será que van a encontrar utilidad o no? Sí, licenciado, está interesante. ¿Verdad? O sea, digamos, dentro de sus carreras estas cosas son bien importantes, ¿va, chicos? Lo que es los lípidos y los carbohidratos van ustedes a trabajar, pueden trabajar ustedes muy bien en la industria de producción de aceites, que es muchísimo más grande que la de azúcar, y la de azúcar, por supuesto, a jóvenes. Entonces, realmente estos conceptos es importante que ustedes los tengan bien claros, ¿verdad? Y realmente yo recibí bioquímica y a mí no me explicaron mucho esto, ¿verdad? Y miren, con satisfacción les digo de que ahorita ustedes en química orgánica están llegando a prácticamente casi el mismo nivel que los de farmacia, ¿verdad? Que supuestamente somos los más especializados en química, ¿verdad? Entonces realmente ustedes como ingenieros químicos e ingenieros alimentos pues están bastante preparados en la parte de química orgánica, ¿verdad? Espero que les sirva a alguno que pueda seguir la especialidad y que puedan, digamos, desarrollarse sin temor, ¿verdad? Porque realmente, pues, desgraciadamente, como les enseñan en la mayoría de veces no es el adecuado y no son las personas que deben enseñar, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, no me explican bien porque de plano la persona que está explicando no entiende, ¿va, jóvenes? Y si la persona que está explicando no entiende, imagínense ustedes, ¿verdad? Bueno, a ver, leamos, vamos a leer los objetivos para lo que es, bueno, ya no me quedé ni estar platicando. Vamos a empezar ya la penúltima presentación, que serían aminoácidos, péptidos y proteínas. Solo vamos a leer lo que es los objetivos, porque vamos bien en tiempo. Tocaba la cuarta parte, ¿va? Tiene razón, usted no la quinta, ¿va? Ya me adelanté yo. Ya quiero terminar yo, ¿va? Es que aquí no es este. Toca la 4, ¿va? Ya me la estoy mandando de otro lado. Bueno, entonces vamos a ver la segunda parte, ya las reacciones de lo que son los lípidos, ¿verdad? Eso es lo que nos toca ahorita. ¿Sí? No tocaba la 3, ¿no? Bueno. La 3 es la que terminamos ahorita. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a empezar otra vez. A ver, léame los objetivos, por favor, Andrés. Comprender reacciones químicas de lípidos de utilidad comercial e industrial. Ok, a ver, léame, Cintia. Aplicar los conocimientos obtenidos sobre la química de los derivados de ácido a algunos procesos biológicos. Ok. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita acá. Ya explicamos algo de esto, ¿va, jóvenes? Pero aquí nos vamos a detener un poco más. Vamos a ver las propiedades químicas de los lípidos hidrolizables, que son los que más se utilizan a nivel industrial.
La primera que vamos a ver es la hidrólisis saponificación de grasas y aceites, ¿verdad? Que ya la vimos, pero ahorita la vamos a ver ya desde un punto de vista más aplicado. A ver, léame, Esmeralda. Esmeralda. Bueno, a ver, Cintia. Se ha conocido el jabón desde al menos en el año 600 a.C., cuando los fenicios preparaban un material cuajado hirviendo grasa de cabra con extractos de ceniza de madera. Sin embargo, las propiedades limpiadoras del jabón no se reconocían ampliamente y el uso del jabón no se hizo extenso hasta el siglo XVIII. Ok, se da cuenta todo lo que pasó, ¿verdad? A ver, léame por favor, a ver, Dulce. Químicamente, el jabón es una mezcla de las sales de sodio o de potasio de los ácidos grasos de cadena larga producidas por la hidrólisis, saponificación, del ácido graso de origen animal con alcali. Bueno, a ver, léame por favor, Emily. Las cenizas de madera se utilizaban como una fuente de alcalí hasta inicios del siglo XVIII, cuando se volvió asequible el desarrollo del proceso de Leblanc para preparar NaO2, CO3, hirviendo sulfato de sodio con piedra caliza. Entonces, acá tenemos la grasa animal, que normalmente eran grasas animales las que se podían saponificar. Se dan cuenta que se saponificaba, hidróxido, agua, se obtenía el jabón, ¿verdad? La sal, y se obtenía el glicerol, que es la glicerina, ¿verdad? Esos son los dos productos. El jabón sería la sal y la glicerina sería un subproducto que también se utiliza. Bueno, a ver, léame por favor, Diana. Los cuajados de jabón crudo contienen glicerol y alcalí en exceso, al igual que el jabón, pero pueden purificarse hirviéndolos con agua y adicionándoles NaCl o KCl para precipitar las sales de carboxilato puras. Ok, eso muchas veces hacemos en el laboratorio cabal precisamente lo que es la síntesis de jabón. Bueno, a ver, léame por favor, Jairín. El jabón refinado que se precipita se seca, se espuma y comprime en varas para electrodomésticos. Se adicionan colorantes para producir jabones de color, antisépticos para jabones medicinales y piedra pómez para jabones que restringen y se insufla aire para flotes. Sin embargo, a pesar de estos tratamientos extras e independientemente de su precio, todos los jabones son básicamente iguales. Ok, o sea, restrieguen es para cuando ustedes limpian los platos, ¿va, jóvenes? Que ahora ya casi nadie, solo la pobre mamá o la muchacha es lo que hace eso. Bueno, a ver, léame por favor, Jason. Los jabones actúan como limpiadores debido a que los dos extremos de una molécula de jabón son muy diferentes. El extremo carboxilato de la molécula de cadena larga es iónico y, por tanto, hidrofílico, es decir, atraído por el agua. Ok, acá tenemos el hidrofílico, que sería donde está el carboxilato, y el hidrofóbico sería donde está la cadena carbonada del ácido graso, ¿verdad? Se dan cuenta que es el mismo principio de las membranas. Bueno, a ver, léame Lilian, por favor. Cuando los jabones se dispersan en agua, las colas de las largas cadenas hidrocarbonadas se unen y agrupan en el interior de una esfera hidrofóbica enredada, mientras que las cabezas iónicas sobre la superficie se adhieren a la capa de agua que son llamadas micelas. Entonces forma esta micela, se dan cuenta de que la parte que está en contacto con el agua sería la parte del carboxilato y todas las colas que son hidrofóbicas están juntas, ¿verdad? Forman lo que dice ahí una red o una enredada. Se dan cuenta que aquí lo que está dentro de la micela va a disolver lo que son compuestos apolares y lo que es la cabeza polar me va a dejar de que esta micela se mueva por toda el agua. Entonces aquí esta
esta micela va a ir absorbiendo toda la grasa y la va a ir agregando adentro de la micela. Así es como limpia o tiene el efecto limpiador los jabones. Bueno, a ver, léame por favor, Luis David. El uso de los jabones como agentes limpiadores presenta dos problemas. Primero, las sales sódicas de ácido débiles. Las soluciones acuosas de dichos jabones resultan ser alcalinas, debido a la hidrólisis de la sal para dar el ácido respectivo, formándose en la superficie una capa de dicho ácido insoluble. Además, el medio tiene hidroxilo que pueden ser corrosivos para ciertos materiales. Entonces, mire pues, como el jabón es una sal del ácido carboxílico, el ácido carboxílico es un ácido débil, por lo cual sufre un proceso de hidrólisis. Entonces, al hidrolizarse con el agua, se me forma el ácido carboxílico, que es lo que me forma en la superficie, porque es insoluble en agua, porque es un ácido graso de alto peso molecular, y me forma OH. Este OH es corrosivo, o sea, que quiere decir de que me puede arruinar lo que es la ropa, o la ropa, pues, o sea, el tejido. Entonces, ese sería el primer problema. Debido a que el ácido es débil, se da una hidrólisis, produce un separado de la superficie, que es el ácido insoluble, y el OH, que es lo más fundamental, que me puede corroer lo que estoy lavando, ¿verdad? En el caso cuando nosotros nos lavamos el cuerpo, nos lavamos el agua, pues es un proceso rápido, ¿verdad? Porque nosotros no nos dejamos el jabón, no, que nos enjuaguamos. Entonces ahí quitamos para que no tengamos problemas con el OH. Bueno, a ver, léame María Fernanda, por favor. Segundo problema es que se forman sales insolubles con calcio más 2, magnesio más 2 y hierro más 3 que pueden estar presentes en el agua potable. Entonces, supuestamente en lo que se llama agua dura, por ejemplo, en lo que es la parte de Oriente, pues el agua que se consume tiene muchos iones calcio, magnesio, ¿verdad? En el área de Izabal, que son áreas así tropicales, tiene mucho hierro el agua. Entonces, cuando ustedes agregan esa agua a ese jabón, entonces lo que causan son precipitados. Esos precipitados manchan la ropa, ¿verdad? Entonces, el agua dura también tiene problemas con lo que son los jabones. Bueno, a ver, léame María Elisa. Estas sales en la ropa causan que la ropa y el cabello presenten una apariencia opaca, porque se depositan en la superficie. Este problema se puede evitar utilizando procesos de ablandamiento de aguas y bajar la dureza. Entonces, ustedes van a digamos, yo me acuerdo que, bueno, no sé cómo esté ahora, ¿va? Pero me acuerdo que llegué a Pollo Campero allá en Jutiapa, pues, y cuando voy al baño tenía digamos, donde estaba el lavadero tenía muchas sales, ¿verdad? Algunos tenían unas como cositas ahí en la boca de la cuestión, porque esas sales vienen de son sales de calcio, sales de magnesio, ¿va? Porque el agua es muy dura, ¿ya? Pero es por el suelo que está presente ahí en esos lugares, ¿verdad? Y eso nos puede causar cálculos renales, ¿va, jóvenes? Ese es el problema con eso. Por eso, supuestamente se debería tratar el agua para bajarle, o sea, que se llama ablandamiento. Porque cuando tiene esos metales se llama agua dura. Y ablandamiento quiere decir dejarlas, no agua dura, no que agua suave. Así se dice. A ver, léame por favor, Marlon. Uno de los métodos para realizar esto es agregar el jabón fosfatos para acomplejar todos los metales, pero con los resultados nefastos para el medio ambiente. En la actualidad esta práctica no es legal. Entonces se dan cuenta ustedes que vinieron los químicos y dijeron, bueno, entonces para que los metales precipiten le agregamos un poco de fosfato al jabón y listo. Pero ¿qué pasó? Pues nosotros contaminamos con ese jabón, contaminamos el agua. ¿Por qué? Porque la cantidad de fosfato, cuando la cantidad de fosfato se varía en un agua, pues comienzan a crecer ciertas algas, ¿verdad?, que necesitan más este fosfato, y ahí es donde comienza la destrucción de los lagos, ¿verdad? Más que todo, ¿no?
Entonces se dan cuenta cómo nosotros como humanos hacemos las cosas y no tenemos la conciencia de que podemos afectar. Bueno, vamos a ver los detergentes. Bueno, a ver, léame por favor, Mayra. Detergentes. Para evitar estos problemas de los jabones, se desarrollaron detergentes sintéticos como una alternativa para superar los problemas anteriormente mencionados. Se desarrollaron moléculas que presentarán igual que el jabón, una cola hidrofóbica y una cabeza hidrofílica, iónica polar, las sales sódicas de sulfatos ácidos de alquilo. Entonces se dan cuenta que en lugar de usar carboxilatos vamos a utilizar sulfatos. Y el sulfato pues viene del ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Entonces en este caso no tiene problema de la hidrólisis, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Miguel Ángel. Para ello se utilizó materia prima que provenía también de las grasas. Por medio de hidrogenólisis de las grasas se obtiene el glicerol y el alcohol del ácido correspondiente, reduciendo el carbonilo respectivo. Luego estos alcoholes se hacen reaccionar con ácido sulfúrico, originándose el sulfato ácido de alquilo, que al neutralizar produce una sal. Entonces miren, pues acá tenemos el aceite, ¿verdad? O la grasa. Luego hidrogenamos, ¿verdad? Entonces por eso se llama hidrogenólisis, ¿verdad? Que lo vimos también en la reacción. Y vamos a formar tres moléculas de alcohol de alto peso molecular que vienen de los ácidos grasos, y vamos a obtener una molécula de lo que es el glicerol. Bueno, luego que ya tenemos las tres moléculas de lo que son los alcoholes, hacemos reaccionar con ácido sulfúrico, se dan cuenta que se forman los sulfatos. Luego neutralizamos y se van a formar las sales del sulfato, y estos pues serían equivalentes sintéticos de un jabón. Pero la ventaja acá es de que vienen de sulfato, y el sulfato pues viene de un ácido fuerte, por lo cual no van a sufrir hidrólisis. Miren pues la química. Bueno, pero de ahí viene la contaminación, ¿va, jóvenes? A ver, léame Stuart, por favor. Por ser una sal de un ácido fuerte, sus soluciones se hidrolizan poco y son casi neutras. Sus sales de calcio más 2 y magnesio más 2 no precipitan, por lo que es efectivo en aguas duras. O sea que funciona igual el jabón tanto en aguas blandas como en aguas duras. Y tampoco tiene problema de la hidrólisis, que me produciría OH y un precipitado. Entonces no tendría problema de problemas de corrosividad del OH. Bueno, a ver, léame por favor, Andrés. Sin embargo, la materia prima es de producción similar a la usada para preparar jabón, por lo que se decidió preparar un detergente totalmente sintético, que usara materia prima de derivados del petróleo, que son más baratos. Entonces se dan cuenta cómo es que nosotros, en lugar de manejar un material de origen de plantas, ya nos metemos con el famoso petróleo, ¿va, jóvenes? ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos respecto al petróleo, ¿va, jóvenes? ¿Y qué va a pasar? Pues estos compuestos son menos amigables con el medio ambiente. Se dan cuenta cómo es que las cuestiones económicas están contaminando nuestro medio ambiente. Bueno, a ver, léame por favor, Esmeralda. Actualmente los detergentes sintéticos más utilizados son antibenzosulfanatos de cadena lineal. Entonces esto, miren, acá tenemos, en el caso de esto sería la cadena polar, y esto sería lo que es la parte de la cadena hidrofóbica, que normalmente va a ser un R de 12 carbonos. Se dan cuenta que aquí hicimos un jabón sintético. Entonces acá tenemos, miren pues qué bonito esto. Acá tenemos, que eso ya lo vimos, miren, acá tendríamos una alquilación,
¿verdad? Luego de la alquilación tenemos una sulfonación. Se dan cuenta que en posición para, porque este es orto para, me faltaría un poco de orto, pero sería en menor proporción por impedimento estérico. Luego formo la sal del SO3, que sería el SO3Na+, y aquí tengo mi jabón, miren. Y lo podría hacer también a través de lo que sería una acilación de Friedel-Crafts, solo que ahí el SO3 me quedaría en posición meta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las grasas no saturadas, endurecimiento de aceites, hidrogenación catalítica de aceites. Eso también lo tienen que hacer en la industria de aceites. Bueno, a ver, léame por favor, Cintia. Durante muchos años la manteca obtenida de animales se empleó para cocinar y repostería. Aunque el aceite vegetal era más barato y podía producirse en mayores cantidades, el consumidor no deseaba usarlo por estar acostumbrado al uso de manteca. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es de que desde el principio los industriales vieron un gran potencial en el aceite vegetal, ¿verdad? Bueno, además también tiene otros beneficios, ¿verdad? Porque la manteca animal, pues no solamente tiene lo que son las mantecas de los ácidos, sino también tiene mantecas que vienen de lo que es el colesterol, ¿verdad? Entonces el problema de digamos, la mantequilla es de que también tiene colesterol y eso nos puede causar problemas a nivel de salud. Bueno, a ver, léame por favor, Dayan. Los productores de aceite vegetal optaron entonces por someter su producto a un proceso de endurecimiento, que consiste en una hidrogenación catalítica a baja temperatura y baja presión de algunos a todos los dobles enlaces presentes en los aceites vegetales, obteniendo así un producto de consistencia similar a la manteca, denominado manteca vegetal, más barato que el producto de origen animal aceptado por los consumidores. ¿Se dan cuenta? Y también no solamente la manteca vegetal, sino también la margarina. Porque cuando es de origen animal se llama mantequilla, ¿verdad? Entonces ahí se obtuvo el producto y digamos, fíjense pues cómo se manejan las cuestiones a nivel comercial. Las mantecas y mantequillas que vienen del aceite vegetal son incoloras. Entonces ustedes saben de que nosotros estamos acostumbrados que la mantequilla es de color amarillo. Entonces de ahí se le puso un color amarillo, ¿verdad? Para que el consumidor pues dijera, ah bueno, este se parece mucho a la mantequilla. Pero la ventaja que tenía a nivel de consumo es de que la margarina, que es equivalente a la mantequilla, o la manteca vegetal a la manteca de cerdo, pues que no tiene colesterol. Esa es la gran ventaja. Por supuesto, miren, todo hay que tratarlo en medida, va con medida. Entonces acá tenemos el gliceraltriolato o la trioleína, miren, que ya vimos por qué se llama así. Le agregamos níquel, se dan cuenta que es un catalítico. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó? Más hidrógeno, entonces hidrogenamos todos los dobles enlaces, entonces resulta que la triolelina es líquida y la triestarina es sólida. O sea, transformamos nuestro aceite a manteca. ¿Qué les parece? Eso lo hacen ustedes allá en las fábricas de aceites y mantecas. ¿Qué les parece, chicos? En donde son sus futuros empleadores. Bueno, ya para terminar vamos a leer esto. A ver, léame por favor, Dulce. El mismo proceso se aplica para la fabricación de margarina, el cual es un aceite vegetal que es hidrogenado hasta darle la consistencia deseada. Se le puede adicionar leche y saborizantes aromatizantes artificiales, como el diacetilo 2,3-butanoiona, y el color de la mantequilla se simula mediante la adición de vixina, un colorante natural obtenido de la planta de achiote vixaorellana. Las margarinas suaves son poco hidrogenadas para facilitar su uso aún recién salidas del refrigerador. Ok, se da cuenta que son suaves, ¿verdad? Ustedes las margarinas, así como la Blue Bonnet. Bueno, ahorita no sé si venden eso. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Ya en unos pocos minutos empezamos con el examen corto de la semana 15.
Entonces les deseo buen fiambre, que estén bien y nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y que estén bien con sus familias y que recuerden a sus seres que ya partieron, pues ellos han marcado lo que es nuestra vida, ¿verdad? Tanto abuelos o cualquier familiar, ¿va, jóvenes? Entonces un abrazo y nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Se cuidan. Feliz día, Lick. Buen día, pues, chicos. Feliz día, licenciado. Nos vemos, pues, se cuidan. Ahí les envío el examen en unos minutos.